de tener un invitado que trae libro nuevo, que además es hincha de River, porque por contrato nosotros solo convocamos a hinchas de River a partir de este momento, y es un amigo de esta casa, que es el señor Facundo Pastor. Aplauso para el señor Facundo Pastor. Claro que sí. Quiero decirte que estuvieron personas como Vilma Ibarra, no la aplaudimos. No aplaudimos a nadie. Personas que nunca. hicieron mucho más libre esta nación. Carla Bisotti estuvo sentada ahí, otra hincha de River. Tampoco la aplaudimos. Tampoco No aplaudimos. a nadie. Fue la primera vez que aplaudimos a alguien. Bien, Sí. me da mucha alegría que lo hagan, y me da mucha alegría que charlemos entre hinchas de River. En este momento se están bajando todos los hinchas de Boca, ¿o no? Que sé Sí. que... No, ya están acostumbrados a nuestra... Es un miedo que perdimos Nada de todo lo hace que se 5 habló. años, perdimos ese miedo. Bien, nada de todo lo que se habló en la previa se puede hablar en la... No. Claro, eso es una pena, no. pero de lo que sí podemos hablar es de este librazo que ha sacado Facundo recientemente, que además tiene una tapa espectacular en blanco y negro, que se titula Isabel, lo que vio, lo que sabe, lo que oculta, y por supuesto estamos hablando de Isabelita. Y ahí abajito dice Facundo Pastor, tranco él, como con toda humildad. ¿Qué te pasa cuando ya escribiste muchos libros? Sí, que ya chiquito. tipo es obvio que lo escribí yo, ya fue. Chiquito, que venda la tapa nomás. No, hermosísima la tapa, hermosísima la foto Sí. de tapa, y de qué va, porque sé que no es una biografía. No es una biografía. Isabel, lo que vio, lo que sabe, lo que oculta, es como un relato con foco lógicamente puesto en ella, pero que está dividido en dos partes. En la primera parte, no es nada muy original, se llama El cielo, la segunda parte El infierno, y tiene que ver con los minutos, con poner el foco, con hacer zoom en esos minutos, pero minutos reales de comienzo de la dictadura cívico-militar, como la frontera entre lo que todavía era una democracia que se estaba terminando y una dictadura que estaba empezando, justamente con una acción, con una operación de inteligencia militar, que es aquel helicóptero surcando el cielo de la capital federal. Que la secuestran, no ella. Exactamente, que la secuestran el 24 de marzo del 76 a las 0:49. Un helicóptero despega en una noche muy oscura, con muy poca gente en la calle, en una ciudad como silenciada, que por ahí sentía que algo iba a pasar. Y ese era el primer paso, la primera acción, el primer acto de los golpistas. Desviar la ruta de vuelo del helicóptero donde venía Isabel, hacerla aterrizar no en la Quinta de Olivos como Isabel creía, sino en el sector militar de Aeroparque. Y una vez que aterriza, comienza el infierno, que es todo su presidio. Facu, ¿y cómo es ese operativo? ¿Cómo consiguen desviar el helicóptero? Bueno, Contá hasta donde puedas contar, ¿no? Sí, Tampoco, no, voy a contar algunas cositas, porque el otro día alguien me retó que dice, contás todo al Spoileate final. todo el Claro. libro. Es que no entienden lo que es un periodista manija con Claro, información. manija. Quiero contar todo, boludo. Manija Vengo laburando esto obsesionado. hace años. Claro, lo descubrí. Mira, ese helicóptero para mí fue como una obsesión en los últimos 2 años, porque sentía que era una foto que está replicada en libros, en documentales, pero yo miraba y todo lo que veía era lo que justamente no me interesaba. A mí me interesaba lo que pasaba dentro de ese helicóptero. Y adentro de ese helicóptero había un entorno de Isabel que no sabía lo que iba a pasar, salvo un espía que Macera infiltra en el entorno de Isabel, que sí sabía lo que iba a pasar, y salvo los pilotos que disimulaban, pero que sabían lo que iba a pasar porque habían sido entrenados durante 5 meses para esa operación que se fue gestando. La historia de los pilotos no se contó nunca, a mí me parecía increíble. Fuerza Aérea. Fuerza Aérea. ¿Quiénes eran los pilotos? ¿Quiénes fueron los pilotos que secuestraron a Isabel? ¿Cómo se gestó ese desvío de una ruta de vuelo? ¿Y quién era el espía que Macera mete en el entorno de Isabel en las semanas, en los 3-4 meses últimos del gobierno de Isabel, ¿no? Bueno, la historia del topo increíble, y después 5 meses de los tipos preparándose también en un secreto total. Bueno, no estaba terminado, por ejemplo, el helipuerto de la Casa Rosada. Entonces aceleraron las obras, seleccionaron a 2 pilotos. Así empieza el helipuerto de la Casa Rosada. Sí, creo que estaba deteriorado y lo apuraron mucho. Que vemos ahora. Sí, creo que ahora está, no sé si está activo, porque ahora lo corrieron a un costado de la Casa Rosada, y estamos hablando de esa foto tan simbólica incluso para la democracia, para la debilidad democrática,
creo que hasta hace 2 minutos o ayer se hablaba del Club del Helicóptero, que viene un poco de esa foto. Me impactaba esos minutos previos, o me obsesionaba la idea de poder profundizar sobre esos minutos previos. Cómo la convencieron a ella de subir, cómo su entorno fue engañado, y sobre todo esa frontera que no está clara, porque ¿cuándo empieza la dictadura? ¿En el aire? Cuando desvían la ruta de vuelo, cuando los pilotos informan la orden que lo que después iba a ser la junta militar esperaba recibir, que era que efectivamente ya estaba en el aire y el helicóptero se convertía en la jaula. De hecho hay una frase que yo replico ahí, que es: la gallina verde está en la jaula, que es cómo transmitieron los pilotos el hecho de que el helicóptero... En código. El código, ¿no? ¿Qué podés contar de tu intento de contacto con María Estela Martínez de Nada Perón? puedo contar, no. A ver, esa línea de tiempo que comienza... Yo vengo de Emboscada, que fue el libro que hizo la reconstrucción del crimen, del secuestro y desaparición de Walsh. Que presentaste el año pasado, ¿no Sí. fue? El 24. No, el anterior. El anterior. Yo Estamos este viejos pibe ya. una vez por año escribe un No, libro. no, 2. Pero no, ¿viniste o no? Sí, A contarlo, sí, 24 de marzo. Hicimos, ustedes estaban haciendo algo... Sí, Un sí, especial del 24. ¿En el Olimpo? En el Olimpo. Correcto. Mirá vos, la memoria. Bueno, yo venía de... Librazo Emboscada, ya que estamos, Sí. pero Gracias, ahora Flor. con Plena Isabel Gracias, también. Flor. Yo venía de ese libro que tenía un enigma, que era la búsqueda de los cuentos inéditos que los marinos le roban a Walsh. El enigma en Isabel es ir tras su silencio, intentar desentrañar qué pasó, qué vio, qué sabe, qué es lo que oculta, que lleva a esta mujer que fue presidenta de la Argentina, que fue la viuda de Perón, la mujer que convivió los últimos 20 años en la vida de Perón, y nunca habló, y nunca contó, y nunca dijo nada. Y encima hay mucha gente que no sabe que ella está viva, y hay mucha gente que no sabe que ella está viva y que vive en Madrid y que tiene 93 años. Ese libro que empieza con ese helicóptero, después recorre su presidio, que fue complejo, porque estamos hablando de una presidenta constitucional, supongamos primera prisionera de la dictadura, ambigua ahí, porque yo no hago una reivindicación ni desde lo personal ni en el libro de la figura de Isabel Perón, porque básicamente ella como presidenta en el final y junto a López Rega pactan con los militares la desaparición de las organizaciones revolucionarias, y después son esos militares la que meten a la gallina en esa jaula que termina siendo el helicóptero y se la llevan puesta. Pero además es muy fuerte porque es una figura que, además de haber sido presidenta y todo lo que vos describís, de haber vivido ese momento tan fuerte de la historia, es la mujer de un tipo del que se habla hasta el día de hoy y se va a seguir hablando. Hay una parte. Y está viva, Flor. Claro. Bueno, pero mira, viva. Hay algo que pasó hace muy poquito. Si no fue hace 10 días, fue hace 2 semanas. En el Senado de la Nación fue noticia cuando se removió el busto de Néstor Kirchner del el salón, creo que se llama el Salón de las Provincias, del Senado de la Nación. Eso llegó al recinto. En el recinto, el presidente del Bloque Unión por la Patria, José Mayans, le hizo un planteo a la vicepresidenta que le había tomado la decisión, Victoria Villarruel. Dice, esto ya lo hicieron con Eva Perón, y en ese momento, digamos, empieza un debate muy de micrófono abierto, muy quilombo de parlamentario, y en este revisionismo, Victoria Villarruel menciona a Isabel Perón. En esa sesión, ella dice... Yo sé por qué lo hace, ¿eh? Me interesa que me cuentes por qué lo hace. Yo sé por qué lo hace. Había prometido no hablar de esto, pero me pinchó Nico. Qué fete. Es como en la San Martín Media con un pati y una gaseosa. No podés. Algo está pasando con la figura de Isabel, que involucra al Papa y que involucra a Milei y a Villarruel. Y yo entendí o leí en código eso que estaba diciendo la vicepresidenta, porque entiendo que hay un pedido que está haciendo el Papa para que repongan el busto de Isabel Perón en el Salón de los Bustos de la Casa Rosada. Cosa que no está pasando, cosa que no sucedió durante el gobierno de Alberto, básicamente porque Isabel es un personaje complejo. Yo creo que el país no sabe qué hacer con Isabel,
Isabel no sabe qué hacer con el país. Hace poco Martín Rodríguez, Tinta Limón, hizo una columna, hace un tiempo, que yo la estoy replicando, no sé si lo estoy transmitiendo bien como Martín intentó explicarlo, pero Isabel, y acá retomo una idea media welgiana que no es mía, sino que es de Martín, es como una olvidada que vive, ¿no? Aparece esa figura de la olvidada que vive, que quizás representa, dice Martín en esa columna, que creo que la escribió en el diario AR, la idea de que Isabel representa la idea de un peronismo sin pueblo, que supera incluso en lo complejo la idea que en algún momento intentó instalar Bandor de un peronismo sin Perón. Entonces, ¿qué hacemos con Isabel? Y a mí, le digo sinceramente, me sorprende sobremanera el interés que hay sobre la figura de Isabel. Posta, yo pensé que el libro, en general en la sociedad, yo pensé que el libro lo iba a comprar mi vieja, mi mujer, mis hijos, pero noto un interés. No le mandes a tus hijos a comprar tu libro. Sí, eso se lo digo a todo el mundo. Hijos, amigos, padres. Mi vieja me dice, pero no me vas. No, garanticemos el piso. Hay un piso que son los conocidos. Total, el piso que son los conocidos. Y ayer hablaba con Julián Troxberg, que es el dire del documental Una casa sin cortina. Hicimos una comunicación, él vive afuera, y fuimos hablando, él fue muy generoso conmigo cuando yo viajé a Madrid a buscarla, dándome algunas indicaciones como, mirá que yo fui antes, ojo con esto. Claro. Es un documental que si no lo vieron lo recomiendo, y es una figura rarísima. Yo me atrevo a decir que escribí este libro y creo que lo terminé sin entenderla. Bueno, pensemos también, si lo pensamos en clave como mujer, que Perón estuvo con Eva, con todo lo que Eva significó y lo que se puede conocer de Eva, que hablando de libros pueden ir a leer Eva y las mujeres, que es precioso el libro de Julia Rosenberg. Sí. Y bueno, Isabel alguna cosa debe tener. Bueno, a ver, también ese fue un desafío, Flor. Tratar de no caer en el lugar común de, bueno, la bailarina que conquistó a Perón en Panamá, porque tampoco es tan así como la historia lo replica. A mí me interesó trabajar mucho. Mira, una cosa que me acercó a este libro es a toda una camada de colegas, muchos, te diría que casi todos ya no están entre nosotros, que hacían unas crónicas... no sé, digo, caigo en un lugar común si hablo de Tomás, Eloy Martínez, Emilio Peikovic tiene un librito que yo recomiendo mucho que se llama Hola Perón. Es el primer periodista no siendo peronista. Emilio murió, aparte un poeta del carajo. La primera nota que Perón da en el exilio se la da a Emilio, y el libro se llama Hola Perón. Es un librito chiquito, búsquenlo porque es una maravilla. Y hay varios colegas que era una época de oro de la gráfica, que, digamos, los medios tenían los fierros y la guita para poder mandar un colega de repente a Panamá 30 días. Claro. A mí me interesaba leer eso, revistas de la época que iban en busca de cómo era el exilio de Perón y cómo fue la verdadera historia del encuentro entre Isabel y Perón, que no es tanto como la tenemos en la idea, que me parece que ayudó a construir una idea media machirula. Claro. De Isabel, la mina que bailaba. Y después no sabe qué hacer cuando llega al poder. Yo creo que ella tuvo una historia política, por algo Perón la manda como delegada. Insisto, yo no la reivindico, todo lo contrario. Me parece que y en la idea de no reivindicarla, lo que planteo es, creo que está claro, Isabel no puede salir de Madrid porque tiene una circular roja por una causa abierta por los crímenes de la AAA. Y esta también es Isabel, no es solamente la mujer que conoció a Perón o que deslumbró a Perón. No, claro, pero lo que quiero decir es que no es una tonta. Se puede describir una... Bueno, mira, el libro abre con una cita que puso mi editor, que el otro día me dijo, léela. Habla de mí. Léela. Ella dijo, aparentemente parezco una mujer manejable, y el general Perón siempre le decía a la gente, ¿ustedes creen que a Isabelita se la puede manejar así fácilmente? Yo, que he sido un hombre que he llevado adelante grupos militares, compuestos por tantísimos hombres, nunca pude manejarla porque ella tiene su personalidad, así que mal pueden pensar ustedes
que lo pueden hacer. Digamos, era Isabel citando a Perón, ¿no? Sí, claro. ¿Por qué te metes hablando de esto de que está viva, en el día que muera Isabel Perón? ¿Por qué hablas del entierro o de...? Porque ella tenía un deseo que era venir a morir a la Argentina, y ese deseo se ve, se frustra cuando empieza fuertemente la investigación, cuando se abre la causa en el 2007, cuando le dictan el pedido de captura. Ella, primero que no sé si está en condiciones de subirse a un avión a los 93 años, y por otro lado no podría, por esto que planteábamos recién, que si bien es una causa que quedó como media paralizada, ella ya tiene como un nuevo deseo de dónde quiere ser enterrada, ¿no? Que está plasmado en el libro, sobre todo... ¿Qué lo puede conseguir? En el final. En el final del libro hay algo que tiene que ver con... Bueno, yo voy a Madrid en julio del 23, ya con el libro medio terminado, y me faltaba un poco algo. Algo que me acompañara durante todo el libro. Y bueno, ya ahí un poco lo voy contando. Solamente puedo, digo esto. Dale. Isabel pasa sus días en las afueras de Madrid, en un lugar, en una urbanización que se llama Villafranca del Castillo, que es un lugar... Yo creo nunca en mi vida caminé por un lugar tan silencioso. Yo después empecé a pensar si no era el verano de España, que vieron que es tremendo. Uh-huh. Después empecé a charlar con mucha gente porque me instalé como 3 días ahí. Y es un lugar con un silencio tremendo, casi comparable con el propio silencio de Isabel. Isabel pasa sus tardes, suele tomar el té, mirando de frente, sentada en un sillón, el único objeto que le quedó de Perón. Porque a ella le correspondía, obviamente, como viuda, una parte de Puerta de Hierro, pero la tiene que entregar en el litigio, en el reclamo que había de las hermanas de Evita. Para compensar, termina perdiendo Puerta de Hierro. Todo. Incluso todo lo que había ahí adentro, salvo un único objeto que ella pasa todo el tiempo mirando, que es un cuadro al óleo, que ella mira, es un cuadro que estaba ubicado junto al hogar a leños que había en Puerta de Hierro, y que ahí Perón e Isabel se sentaban mucho a leer y a charlar. Ese cuadro se lo llevó, y ese cuadro es un cuadro que le regala Perón para un cumpleaños, que en verdad es un cuadro que tiene mucho que ver con la propia Isabel, porque es un cuadro donde un artista pinta a Isabel después de que ella durante varios días posa para ese artista la dibuja y Perón se lo regala. Ella pasa sus días mirándose a sí misma, como tratando seguramente de encontrar algunas respuestas a su vida en ese cuadro donde está ella misma. Facu, de la dictadura para acá, digamos, del retorno a la democracia, podemos decir que el peronismo tuvo como 2 grandes oleadas, una más vinculada al neoliberalismo, menemismo, después kirchnerismo, y hace 10, 12 años que no sabemos bien cómo definirlo. ¿Para dónde van? Ellos tampoco lo saben. Dentro, digamos, ¿qué observación crees que hoy hace ese peronismo sobre la figura? Por recién citabas lo de Martín Rodríguez, digo, ¿es una silenciada, es una olvidada, es algo de quien no se hacen cargo? ¿Qué me interesa tu mirada sobre eso? Hay un peronismo, a ver, cuando ella se va, ella está presa en el Mesidor, uh-huh. Es decir, cuando baja ese helicóptero, va a parar al Mesidor, porque sucede algo. ¿Qué es el Mesidor, Facu? El Mesidor es un palacio de estilo francés que queda en Villa Langostura, al que agradezco enormemente a la persona que me dejó entrar, porque yo llegué hasta la puerta también buscando un poco reconstruir el ambiente, y me dijo, mira, la habitación donde ella estuvo está exactamente igual. Por favor, déjame entrar. Y pude entrar a ver eso. Ella está presa en el Mesidor. Está presa porque se da una negociación dentro de la base militar de Aeroparque, negociación de la que después, si quieren, ampliamos un poco, pero ella
va al Mesidor, después va, Macera la saca del Mesidor. Macera tenía una obsesión feroz y despiadada por el peronismo, la saca de ahí, la lleva a la base naval de Azul, y después a la Quinta de San Vicente en una suerte de arresto de prisión domiciliaria, y después se va al exilio. El peronismo al principio, cuando Menem llega, creo que un sector más nostálgico la echa mano de la figura de Isabel. Perón, Menem la invita en las 2 asunciones, ella está. Yo ahí cuento un poco la historia de un cassette que me acercan donde está ella en un Te Deum, en la catedral, impactante, una imagen de archivo impactante, donde ella camina sin que nadie sepa quién era, y Menem copa la parada de... ¿Querés explicar a nuestros oyentes qué es un cassette? Perdón, Nico, un Umatic encima. Un Umatic que gracias a Dios hay una casa de fotografía de barrio ahí en Colegiales. ¿Que te lo digitaliza? Sí, me lo digitalizó una gente. Bueno. ¿Y qué es lo que se ve ahí? Bueno, una imagen tremenda de ellos caminando, todo el gabinete, Cavallo, Camilión, Di Tella. Claro. Y en el medio Isabel. Y yo creo que nadie sabía ni quién era. Por supuesto, los más nostálgicos sí, sobre todo aquel gabinete de Menem, ¿no? Claro. Que era... Y si me preguntas, te replico lo mismo que te decía antes del país. Yo creo que el peronismo no sabe qué hacer con Isabel. Sí me llamaron, no voy a nombrar porque no estoy autorizado a hacerlo, 2, 3 figuras centrales de la CGT para preguntarme qué estaba haciendo, cómo, a ver qué... Y charlé con ellos porque yo creo que la CGT mantiene como una mirada nostálgica sobre Isabel. Hace poco Isabel les mandó un audio en un evento que hubo, y la CGT también está empujando esta idea, pero lo que pasa es que la CGT, o esos sectores de la CGT que me llamaron a mí, tienen una mirada de reivindicación de la figura de Isabel. En un evento de la CGT reciente se reprodujo un audio de Isabel Perón actual. Sí. Como vamos a escuchar el mensaje que nos dejó la compañera Isabel Perón. Sí, eso fue hace... No me acuerdo, yo estaba en el medio del libro, me quería morir porque... sí, eso fue... Sí, por ahí le pifió la fecha, 2021, 2021, 2022, apareció eso. En todo el proceso del libro, cada vez que sucedía algo con Isabel Facundo decía, no, espérenme. Bueno, y contanos de esa negociación antes de irte, que es interesante. A ver, sobre lo que pasó en los minutos previos a darle inicio a la dictadura cívico-militar, que ¿cuándo empieza? Con el comunicado, con el helicóptero desviando la ruta. ¿Cuándo empieza la dictadura cívico-militar? ¿En qué momento exacto? Yo creo que hay un momento histórico que se plantea como el momento oficial. Bueno, a mí me interesaba justamente rascar para atrás un poco y decir, bueno, ahora cuando ella la bajan en Aeroparque, la meten adentro de una oficina y ahí hay 3 militares, uno por cada arma, enviado por Macera, Videla y Agosti. Está Rogelio Villarreal por el Ejército, Pedro Santamaría por la Marina y Basilio Lamidoso, que siempre que lo digo me acuerdo a los violadores gritando en obras, dedicándole un tema a Lamidoso, y me viene esa escena a la cabeza. Y Lamidoso por la Fuerza Aérea. Los 3 en una oficina cerrada, que era la oficina del jefe de la base, del que cuento también un poco la historia. Se cierran ahí había 4 personas: Villarreal, Santamaría, Lamidoso e Isabel. Y hasta este libro, hasta Isabel, nosotros teníamos libros, los cito, no sin ánimo de polemizar, pero los cito, un libro del Tata Joffre y un libro de María Sáenz Quesada, que es la biógrafa no oficial. Acá es una biografía, un trabajo muy riguroso, interesante, muy histórico. Ella es una historiadora muy reconocida. Pero claro, en esos libros siempre se citaba lo que los militares golpistas aportaban como versión de la historia. Y yo lo leí y decía, falta algo acá. Porque si nosotros construimos la historia sobre lo que los golpistas cuentan, es inevitable pensar que hay, digamos, que se aprovecha o que la historia es parcial. A mí me obsesionaba mucho eso, y yo se lo hice llegar a ella eso.
Bueno, y ahí hay que leer un poco el libro porque yo creo que eso que yo sentía como un rompecabezas incompleto se replica en algo que sucede ahí adentro, ¿no? Y vayan a leer. Entonces, primero a comprar y luego a leer. Isabel, lo que vio, lo que sabe, lo que oculta, el libro que ha escrito Facundo Pastor, que realmente vale la pena y recomendamos. Gracias, Facundo. Gracias, Flor, a ustedes, a Nico también, a los oyentes por darle espacio a los libros. Momento difícil, acá la casa Futurock sabe de lo que estoy hablando. Momento difícil para la industria. Pero el libro está en un precio razonable. Ahí va. Que eso también estuvo bueno que sea así. Ahí va. Bueno, precio razonable, entonces vayan y cómprenlo. Gracias, chicos. Y vamos River Plate.